evento especial para la difusión de los derechos humanos desde la perspectiva comunitaria e histórica. Hoy nos convoca un motivo profundamente significativo: la presentación monográfica titulada Un camino de compromiso y dignidad en los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Un reconocimiento al inalcanzable trabajo del activista Francisco Martínez Gracián, mejor conocido como el Padre Pancho. A través de esta publicación, queremos rendir homenaje a una vida comprometida con las causas de justicia, dignidad y defensa de los derechos de los pueblos originarios de Michoacán. Previo a dar continuidad al programa del día de hoy, me complace darles la más cordial bienvenida tanto a todas las personas que nos acompañan, entre autoridades, colectivos y público en general. Asimismo, pido un fuerte aplauso para la rectora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Jennifer Martínez Murillo. Al licenciado Roberto Mendoza Martínez. Al notario público Fabiola Sánchez de la Parra. Al presidente del Colegio de Psicólogos de Michoacán, el psicólogo Alejandro Mendoza Amaro. Y por supuesto, un aplauso a todas, todos y todos ustedes que nos acompañan, tanto de forma presencial como de forma virtual. Acto continuo. Invitamos a mi compañero Manlio Sebastián Rivadeneira Peña Romano, quien nos compartirá un mensaje sobre esta publicación. Muy buenos días. Hoy es un día especial. Hoy tenemos el inicio de esta presentación, de esta serie monográfica que hoy se consolida gracias al esfuerzo y a la intención y perseverancia del doctor Marco Antonio Tinoco. Desde que llegó nos había comentado que quería hacer una serie monográfica y yo al principio la verdad decía, pues, ¿cómo monografías? A lo mejor era esta imagen respecto a las monografías que tenemos en la primaria, en la secundaria. Yo decía, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo va a ser esto en el trabajo editorial? ¿Cómo lo vamos a consolidar? Tiempo después me encargan en el área de la coordinación de estudio encabezada por el maestro Alejandro de hacer este trabajo monográfico para reconocer el trabajo del activismo del Padre Pancho. Y para mí, la verdad, yo desconocía su trabajo, yo no tenía el placer, el gusto de conocer toda su obra y todo su trabajo, y creo que es profundamente importante que instituciones especializadas de derechos humanos reconozcan el trabajo que en muchas ocasiones las instituciones no alcanzamos a hacer. Yo creo firmemente que en esta serie monográfica se reconozcan a diversos activistas en el Estado y en el país en general, y pues doy las gracias también al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez por esta oportunidad, por esta confianza en poder hacer este trabajo y que sea este el primero de muchos trabajos monográficos que reconozcan el valor por el trabajo y la perseverancia y el respeto de los derechos humanos y una cultura de la paz. Les agradezco muchísimo su atención y pues espero que este libro sea de su agrado. Todos estos materiales especializados que hemos estado trabajando en esta administración están disponibles en la página oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Que pasen muy buen día. A continuación, cedemos el uso de la voz a los coordinadores de esta obra. Quienes participan son el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de este organismo. Cristina Cortés Carrillo. Y Francisco Martínez Gracián, mejor conocido como Padre Pancho.
Buen día, se escucha ya. Buen día tengan todas, todos y todes. Salud por aquí a la Asociación de Sinsunsan, a Tania, que también es presea al Mérito en Derechos Humanos, a nuestro amigo Roberto Ramírez, siempre tan activo e incansable a pesar de las condiciones sociopolíticas. No se cansa de estar en un área en la que ya deberían haberle vencido las fuerzas. A Pedro Fernández, por allá también lo veo, también otra presea en medio ambiente, a don Rubén con Chicholito. Y bueno, amigas y amigos, acá veo también a Liz, ¿verdad? También activista en personas con discapacidad, particularmente en sordos, en personas sordas. Para mí es un gran honor estar el día de hoy aquí. Agradezco a todo el equipo de la comisión, particularmente a quienes hicieron posible la obra. Debo decir que cuando uno llega de las universidades, espera tener un equipo de investigadores, docentes, y pues ve uno que en las instituciones siempre hay áreas de oportunidad. Cuando voy a relatar un poco lo que fue el prólogo de esta obra, cuando nos proponen a la comisión, de la cual soy titular, que reconociéramos la labor altruista y filantrópica de una persona, de Francisco Martínez Gracián, bueno, pues nosotros también somos causa de lo que nos enseñaron en la escuela. Y nos dijeron, la iglesia y el Estado siempre deben estar separados, no deben tener injerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno viene ya con dogmas, enseñado con dogmas. Y lo primero que debe tener uno al frente de una institución es apertura. Y entonces siguieron las respuestas y las preguntas de, ¿no es mexicano? ¿No trabaja a favor de los mexicanos? ¿No es defensor de derechos humanos? Y bueno, así fuimos despejando cada una de las incógnitas porque a don Francisco lo propusieron varias organizaciones, más de 15. Y el comité evaluó. Entonces, siempre hay alguien más vivo que uno y me dijeron, pues te toca hablarle. Y entonces le hablé y le dije, oiga, don Francisco, fíjese que pasa esto. Y me dijo, no, yo estoy muy ocupado acá, estoy en mi región, no tengo mucho que hacer como para ir a un evento. Le dije, pues mire, no debería decírselo, pero pues si no viene usted no hacemos nada. Y dijo, ay caray, ¿y eso por qué? ¿Por qué a mí? Como dijo un expresidente de la República, ¿no? Y ya le expliqué cuáles eran los pasos, cuál era el procedimiento, qué había sucedido. Vino y obviamente dio un discurso que nos pareció digno de preservar en la memoria. Nosotros los mexicanos tenemos un pequeño gran defecto y ha sucedido también en las culturas ancestrales y en las adquiridas. No escribimos, no tenemos memoria. La vamos perdiendo si no es que alguien nos la platica. Entonces, es que también es una forma de transmitir conocimientos. Entonces, al escuchar este discurso de fijémonos en el otro para hacer ciudadanía, platicamos con el equipo y yo creo que era un buen momento para iniciar esta serie que teníamos pendiente, la serie monografías de investigación por parte nuestra. Y les comentaba, bueno, pues a lo mejor publicamos lo que dijo el padre Pancho, seguramente lo tendrá por ahí guardado, y pues algunos más escribimos algunas líneas. Y así fue. Me tocó hacer la introducción, le pedimos a Cristi, le dije, Cristi, tú lo has seguido más de cerca, di algo, y así se fue construyendo esta monografía de quién es, cuál es la genética de Francisco Martínez Gracián, qué gen trae y cuál va a ser su herencia genética en la comunidad donde esté inserto. Porque de repente estos pequeños liderazgos, y digo pequeños no porque sean pequeños, son más grandes
que los institucionales. Estos liderazgos forman ciudadanos y generan identidad y pertenencia, algo que hoy nos hace falta en la ciudadanía. Estos dos grandes problemas no sabemos a ciencia cierta cómo lo vamos a hacer, y entonces necesitamos estos discursos incendiarios de somos diferentes, unos somos más que otros. Tú no entras de ahí para acá porque yo lo digo, porque tú eres diferente a mí. Esto creíamos haberlo dejado después de 1700, luego creímos haberlo superado después de 1945, la Segunda Guerra Mundial, y hoy otra vez está regresando. Es algo que los derechos humanos no pueden ni deben permitir. La criminalización de las diferencias y de las oportunidades es algo que los derechos humanos no se pueden permitir. Tenemos que generar políticas públicas humanitarias de tratamiento y de seguimiento, en movilidad y en muchos otros aspectos que todavía tenemos que ir resolviendo. Y entonces el padre, después de que le reconocimos su labor a través de la presea 2024, ya la salida, yo me iba y me agarró del brazo y me dice, oye, pero tú me debes algo. Dije, ay caray, y no traigo cartera. Me debes una ida a Nahuatzin. Fuimos a Nahuatzin, acompañados por Todeumi y por una serie, dirían algunos militares de civiles. Y bueno, yo quedé gratamente sorprendido, nos hizo hacer introspección, nos llevó a otra habitación. Yo creí ser una persona que tiene libros, la verdad es que me vi empequeñecido. Al padre no le cabe una hoja abajo y arriba de la cantidad de libros que tiene en francés, en italiano, de todos los autores que se imaginen, desde la ilustración hasta el enciclopedismo. Y nos llevó a otro cuartito, ahí donde tiene su casa. Y nos dijo, a ver, ¿qué es esto? Y nos dio un material ahí muy bonito, color violáceo. Le dije, no, pues esta debe ser una piedra de mármol. Dijo, no, te equivocas, esto es un árbol petrificado. Y ahí empezamos, ¿no? Y luego dijo, mira, ¿ves ahí? Sí. ¿Y ves acá? Sí. ¿Y qué ves acá? Mapas. Le dije, no, pues es la región indígena. Me dijo, sí, pero así lo pensó la reforma agraria, así lo pensaron los que hicieron los municipios, y así era la región que tenían en un inicio, sin esos límites. Dice, entonces, ¿sabes cuándo vamos a tener la posibilidad de entendimiento? Si cada, bueno, y luego dijo, y esto es lo que hizo el IEM, ¿no? En la partición electoral. Todas las barreras geográficas, todas, ninguna coincide. Entonces, el origen de nuestra necesidad de entendimiento es añejo, ha sido institucionalizado por nosotros y requerimos sentarnos a platicar con nuevos modelos, con nuevos métodos. Y aparte de eso, luego dijo el padre por ahí, bueno, estamos planeando hacer un pozo que tenemos pendientes de hace 500 años, no sé cuántos, pero aquí tenemos que perforar a 400 metros. Entonces, bueno, pues yo había oído de algunas cosas, le dije, ay padre, pero que aquí el agua no está a 60 o 80 metros. Me dijo, sí, pero esa agua tiene talio, bueno, y una serie de elementos. Me dio toda la tabla periódica de los elementos, con todo y sus gases, que no había cuando yo estudié. Esos gases no existían en la tabla periódica, por lo menos en la que yo estudié en la secundaria. Y esto lo digo de manera quizás chusca, pero nos da un parámetro de en los últimos 30 años cómo se ha movido el mundo y cómo nos genera nueva protección de derechos humanos desde lo científico hasta lo histórico y en lo geopolítico. Esos grandes desafíos hoy nos están convulsionando. Si ustedes se fijan, los grandes problemas, Gaza, movilidad, todo esto
de las personas que se van a trabajar al norte y que vienen del sur o de Centroamérica, no es otra cosa que geopolítica. Y nos está generando un gran movimiento intelectivo. Y las regresiones, ¿no? A lo étnico, a lo cultural, a lo diferente. Entonces, y la criminalización de lo diferente. Entonces, nos enseñó otras imágenes y dijo, miren, estas son imágenes de satélites que vienen de Marte y de Plutón, y pues aquí nos dicen dónde hay más sol, dónde hay más piedra, y por eso, bueno, en la región lacustre, bueno, hay cierto mineral que hace que se tengan malformaciones, y aquí que debamos perforar más abajo para no tomar los mantos de arriba, sino los de abajo. Esto ya lo explicará a lo mejor él con más detenimiento, la verdad es que yo no conozco de eso, y a estas alturas creo que ya no captaré lo suficiente. Bueno, le dije, bueno, y entonces si tenemos todo este conocimiento, ¿por qué desarrollamos centros urbanos donde hay mayor riesgo? Dijo, bueno, pues tú eres el de los derechos humanos, ¿no? Tú eres el que deberías responder esta pregunta. Entonces, de allá, de este 25 de enero de este año, porque ese día fue el que nos embarcamos para ir a Nahuatzen, en donde nos atendió el padre Pancho, nos trajimos más preguntas y más necesidad de entender al de enfrente para comprender los derechos humanos y ver hacia dónde debemos caminar. Para mí es un honor que me hayan dado la oportunidad de hablar el día de hoy, porque la obra, más que una obra editorial, es un camino de vida y es una muestra de cómo las instituciones tenemos que reconocer el trabajo de quienes desde una perspectiva defienden los derechos humanos, en este caso de los pueblos y comunidades de origen, porque sin ellos nosotros, por lo menos en esta institución, no tendríamos la posibilidad de repensar y redirigir las políticas públicas. Muchas gracias, padre, por toda una vida de trabajo y acompañamiento, y gracias a ustedes que nos acompañan aquí y del otro lado de las redes. Muy agradecido de reconocer el día de hoy de nueva cuenta a una presea al mérito en derechos humanos, a su camino de obra durante toda una vida. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Padre Francisco, buenos días. Gracias por estar aquí, presidente de la comisión. Qué bueno que estamos ya en este evento, en este ejercicio. Yo, como ustedes saben, soy activista. Entonces yo tengo que escribir lo que voy a decir, porque si no se me va la onda, ¿no? Entonces, quiero decir que primero, este ejercicio sí es bien importante, muy importante. Hace tiempo comentábamos con compañeras y compañeros de Todeumi, defensoras y defensores de derechos humanos, que era importante hacer este ejercicio que se inicia hoy con esta publicación, porque a nosotros se nos han adelantado en el camino varias y varios que han hecho su aporte muy importante para la promoción y defensa de los derechos humanos. Lidia Vázquez Gallegos, de Paracho, Ana Santamaría Galván, de CAMBI, Centro de Apoyo a las Mujeres Violentadas, Sonia Madrigal, de Voz de Mujer, Rafaela Alejo Magaña, que también defensora de los derechos de los pueblos originarios, pero ya de los desplazados aquí en Morelia. Varios, y eso, como dice el presidente, no escribimos, entonces se va perdiendo, quedan sus obras, claro que sí. De repente, ustedes saben, defensoras, que alguien les detiene en la calle, ¿no? Hoy, gracias porque por ustedes pasó esto, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, esto es un legado importante de tu administración, presidente,
porque es algo con lo que considero que debemos de continuar. Mi participación, para que no se pierda esa memoria, para que sí se sepa, todo lo que se han hecho de parte de otros actores que llegaron antes que nosotras y que nosotros. O sea, por ejemplo, el tema de la lucha de género, ¿verdad? Aquí nos acompaña, estoy viendo por ahí a Irene Villaseñor, exdiputada, allá en los 90s, fue de las precursoras que dieron la batalla con otras mujeres de distintos partidos, con María Ortega y con otras, lograr lo que hoy se tiene. Por lo que empezaron fue por la creación del Instituto de la Mujer, la Fiscalía Especializada enseguida, en fin, todo eso que hacíamos desde las asociaciones civiles, que nos aventábamos y arriesgábamos la vida y que decíamos, fue cuando dijimos, es necesario hacer protocolos, es necesario legislar, porque estamos también arriesgando nuestra vida cuando vamos en la defensa de aquellas mujeres violentadas. Entonces, las legisladoras de aquel tiempo hicieron su unidad y dejaron todo ese trabajo hecho en el que hoy se puede descansar y se puede seguir avanzando en las políticas de género. Así es de que es importante este trabajo editorial. Eso no lo saben, le decía yo a Irene ayer, que coincidimos en la presentación de otro libro, entonces le decía, vamos a tener que hacer ese ejercicio de la recuperación de la memoria de las luchas sociales, ¿verdad? Y bueno, mi participación la tengo en dos partes. La primera es un poco sobre cómo conocí a Francisco Martínez Gracián y la otra sobre el contenido del libro, ¿no? Y inicio así: comunidad mía, no te dejes. Si un dedo se levanta, doblar se puede. Si los 5 se agolpan, en irrompible puño se convierten. Este es un fragmento se llama Líneas Paralelas, del libro De Cantares Hoy, de Francisco Martínez. En 2003 llegó a mis manos el libro de poesía De Cantares Hoy, escrito por Francisco Martínez. Su lectura me movió a conocer a su autor y lo busqué y lo encontré allá en el recóndito pueblo de Nahuatzen, en medio de la meseta purépecha. Busqué al poeta y encontré al hombre, al sacerdote, al geólogo, al políglota, al investigador, al académico, al científico, al ser humano. Lo que me encantó de Francisco fue ver que todo su conocimiento y todo lo que es él lo pone al servicio de la comunidad. Su quehacer constante en las letras, la educación, la salud, el medio ambiente, la organización y formación de conciencia social, la búsqueda y dotación de agua, la mediación para la pacificación entre comunidades en conflicto, el impulso al desarrollo social, su postura siempre firme en la construcción y en el acompañamiento a movimientos sociales auténticos, lo colocan como un referente único en la defensa de los derechos humanos. No voy a narrar todo lo que conocí de Francisco. Necesitaría meses dedicados a su escritura. Solo me limitaré a decir que ahí está el Hospital Regional de Uruapan, el ICANMI de Corupo, la Universidad Intercultural, las comunidades indígenas dotadas de agua, la Casa del Adulto Mayor de Nahuatzen y un sinfín de obras y de infraestructura que dignifican la vida cotidiana de los habitantes de la meseta y que fueron impulsadas por Francisco. Además de ser un caminante por las veredas de la meseta y de las distintas regiones del estado de Michoacán, los pasos de Francisco recorren otras latitudes, ya sea por la Universidad de Salamanca en España o distintos centros de estudio en Norteamérica, o la investigación y la salud en Cuba. En todo ese andar camina un ser humano excepcional, polifacético, un estudioso y pensador con una fuerza interior y con sencillez y humildad que sin perder su individualidad siempre va acompañado de comunidad porque sirve a la comunidad. Francisco es reacio a recibir reconocimientos. Sin embargo, universidades, el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo y otros organismos e instituciones han destacado su labor y le han distinguido con sendos reconocimientos en diferentes ocasiones.
Baste mencionar el título doctor honoris causa otorgado en 2012 por la Universidad Intercultural y la presea Melchor Ocampo, con la que fue condecorado por el Congreso del Estado de Michoacán en 2019. Cuando le pedí autorización para proponerlo a recibir la presea Michoacán al mérito en derechos humanos que otorga la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tuve que insistir hasta lograr su aceptación. Así es, Francisco. Miren cómo me está viendo, enojado. Pero bueno, luchar al lado de quienes viven en la marginación, pobreza extrema y discriminación es vivir con ellos al filo de la navaja. Y colocarse en el reto de transformar esa realidad social es algo que Francisco Martínez hace cada día de su vida. Por esto y todo lo que no he dicho, Francisco Martínez Gracián Tatapancho fue galardonado con la presea Michoacán al mérito en derechos humanos 2024. Viaja en su camioneta modesta, atiende en el curato, en los hogares, en las universidades, a media calle, en alguna comunidad, afuera de cualquier oxxo de alguna carretera. Su espacio privado es su habitación, que funciona como dormitorio, oficina y biblioteca. Se da tiempo para todos y escucha y acompaña con diligencia y con sentido del humor. También oficia misa, desde luego, y acude ante las más altas instancias oficiales y académicas para colocar los temas de justicia social para el pueblo. Él es así. Aunque no le guste que se lo diga, es un auténtico defensor de derechos humanos. Libertad, vida, tierra, dignidad. Esto también se contiene en el libro de Cantares Hoy, de Francisco Martínez. Ahora paso a la segunda parte, que es el tema del libro. Este libro tiene, desde luego, una portada, una elegante portada. Tiene la página de créditos o derechos con su número de ISBN y datos de impresión. Todo esto fue coordinado por el Centro de Estudios, Divulgación y Capacitación a cargo de Alejandro Sandoval Rocha. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Te dimos mucha lata, lo sé. Gracias. La coordinación editorial estuvo a cargo del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez y de mí, de su servidora, Cristina Cortés, ¿verdad? Sí. Y el diseño de portada fue a cargo de María Guadalupe Santa Cruz Esquivel. Lupita, ¿no está por aquí? Bueno, aquí andaba Lupita, pero bueno, ella hizo el diseño de portada. La formación editorial y estilo y revisión estuvieron a cargo de Manlio Sebastián Rivadeneira Peña y Gustavo Reyes Jerónimo. ¿Manlio? Manlio, sí. Y a Gustavo Reyes Jerónimo, un abrazo hasta Cancún, por allá está ahora actualmente trabajando, licenciado en Economía, integrante de Todeumi, pero aquí está su hermano, el psicólogo Eduardo, en su representación, ¿verdad? Los editores fueron Manlio Sebastián Rivadeneira Peña, Gustavo Reyes Jerónimo y Susana Delmira Quesada Cano. ¿Está Susana por aquí? ¿No? Bueno, entonces nuevamente, Manlio, gracias. Y la fotografía estuvo a cargo de la Unidad de Comunicación Social. A toda la Unidad de Comunicación Social de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mi reconocimiento por el material que trabajaron en esta edición. Muy bien, sin contar a la Unidad de Comunicación Social, intervenimos en este ejercicio 4 hombres y 3 mujeres, es decir, 7 personas. Todo eso implica una edición, por modesta que sea, pero esta, de verdad, todo mi reconocimiento, de verdad. Los logotipos de Todeumi y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que aparecen al interior expresan la inclusión y el respeto que ha tenido siempre el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez a nuestro colectivo. Gracias, presidente. Siempre nos has visibilizado. Muchas gracias. Compañeras y compañeros de Todeumi, pues aquí está reflejado todo y ahí están también en las imágenes. En cuanto, ya después de esto, pues viene la introducción del libro. Esta introducción a cargo del doctor Tinoco es una narrativa amena y sencilla
que expresa las dudas del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre otorgar sí o no la presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2024 a Francisco por el hecho de ser cura. Cuando leí esta parte, mi pensamiento me remitió a los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos y al propio Melchor Ocampo, cuya formación académica e intelectual de este último fue dentro de las instituciones eclesiásticas. Y los tres son reconocidos no por su quehacer eclesiástico, sino por su aporte a la libertad y la justicia para el pueblo de México. Libertad y justicia. Estos dos conceptos son dos pilares fundamentales de los derechos humanos. Y bueno, otro ejemplo podríamos decir, Monseñor Romero del Salvador, vilmente asesinado en la década de los 80 por su lucha por la defensa de los derechos humanos de los más oprimidos. En el quinto párrafo de su narrativa, el doctor Tinoco expresa que después de haber leído el expediente, abro comillas, y dice, me convencí de que se trataba de un defensor de los derechos humanos, cierro comillas. Y continúa aludiendo a la visita que hizo con posterioridad a Nahuatzen junto con integrantes de Todeumi. Abro comillas. En resumen, confirmé que Francisco Martínez Gracián es un luchador de los derechos humanos que hace más de lo que le toca, que lo hace de forma altruista, que nos faltan más mexicanos y michoacanos como él, que con discreción y sin simulación ayudan e impulsan a la persona de enfrente. Cierro comillas. Concluye su texto el doctor Tinoco señalando que este libro contiene principalmente el discurso de Francisco Martínez Gracián, el Tatapancho, pronunciado en la ceremonia en la que se le entregó la presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2024. Y yo soy testigo de que es la primera vez que se hace este ejercicio de publicar el discurso de un galardonado. Francisco me preguntaba casi en tono de ya no me des lata, Cristina, que si antes no se había hecho esto, ¿por qué ahora sí? Y yo le contesté. Mi respuesta textual. Es una iniciativa del doctor Tinoco Álvarez. Él es persona conocedora y sabe cuando un documento debe y merece ser publicado. Y esto se traduce en la visibilización del quehacer de los y las defensoras de derechos humanos en el reconocimiento a tu persona y a tus palabras que reflejan lo que hacemos las y los defensores de derechos humanos y sobre todo, por qué lo hacemos. Hay otro apartado dentro del libro que se titula Reconociendo la vocación y la lucha. Aquí se reproduce la carta de postulación que signó el colectivo de Todeumi. Aquí también quiero decirles que agradezco la carta que sin pensarlo dos veces y con contundencia signaron los 6 pueblos originarios representados aquí por el compañero Alfonso. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Sí? Por cierto, uno de los requisitos para poder proponer a una persona para este reconocimiento es que la misma esté de acuerdo en ser propuesta. Así que en este caso fui a buscar a Francisco a Nahuatzen. Sin embargo, debido a lo movido de su agenda, como lo es la de un defensor como él, que se debe a la gente, la reunión no se pudo efectuar en la parroquia como habíamos quedado, ya que tuvo que llevar a una persona al hospital regional de Uruapan. De tal manera que el planteamiento se lo hice, pues lo alcancé ahí a bordo de carretera, frente a un Oxxo, al lado de una gasolinera. Así suele ser la vida de algunos defensores. Y me trasladé personalmente para dejarle sin opción a la negativa de su parte. Y bueno, luego ya viene lo central de esta publicación, que es el discurso de un defensor. En su discurso, Francisco aborda la alteridad en los derechos humanos que se refiere a la importancia de reconocer y respetar las diferencias individuales y culturales de cada persona al considerar y aplicar los derechos humanos. Implica ver al otro como un sujeto con dignidad y derechos, más allá de sus particularidades,
para construir relaciones basadas en la igualdad y la justicia. Este discurso es un texto exquisito y es la razón de esta publicación. Hay un último apartado, no, el penúltimo. Es La voz de un pueblo silenciado, un presbítero humanista, así se titula. El impacto social de José Francisco Martínez Gracián, a esto se refiere, es sin lugar a dudas profundo y duradero. Su trabajo ha sido un faro de esperanza para las comunidades purépechas, cuya voz históricamente ha sido silenciada en las grandes decisiones políticas y sociales del país. A través de su incansable lucha por los derechos humanos, su activismo por la justicia social y su dedicación a la preservación cultural, ha demostrado que un solo hombre, armado con la verdad, la pasión y la fe, puede generar cambios significativos en la sociedad y ser acompañado por aquellos que están requiriendo ese cambio. Y ya ahora sí es la última parte de la edición, se titula Francisco, escritor y traductor. Más que un traductor o escritor, Francisco ha sido un guardián de la memoria cultural de su pueblo. Su obra ha permitido que las nuevas generaciones de purépechas puedan acceder a la riqueza de las tradiciones orales de su cultura, al mismo tiempo que se abren al mundo exterior sin perder su identidad. En este sentido, su trabajo literario se convierte en un puente entre dos mundos, el de su comunidad indígena y el de la literatura universal. El padre Francisco Martínez Gracián ha logrado sembrar en cada rincón de la meseta purépecha un sentido de comunidad y lucha, trabajando en favor de los más desfavorecidos e impulsando un modelo de justicia social basada en la solidaria cooperación. Un verdadero defensor del pueblo, cuya vida y obra continúan inspirando a futuras generaciones a luchar por un mundo más justo, humano y consciente de su riqueza cultural. El ejemplar consta de 27 páginas, 10 de las cuales se refieren al pensamiento, vida y obra del galardonado, 7 páginas contienen la fotogalería obtenida, 5 páginas se refieren a la introducción y reconocimiento institucional y social, y 5 se refieren a todos los datos de índice, créditos y demás. Es un esfuerzo editorial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para reconocer y honrar el quehacer cotidiano de un defensor del pueblo. Tata Pancho, le dicen. Gracias. Charles Sejimboya, Mindocha. Quise venirme para acá para que nos veamos las caras y por respeto a ustedes. Yo no preparé nada. Quisiera primero como aprovechar la presencia del presidente de psicólogos aquí del estado de Michoacán para ver si tiene alguna Alka-Seltzer para tanta dosis de narcisismo, porque así se hincha cualquier coruco. ¿Eh? No, no es así. Yo nunca me he considerado ni soy defensor de los derechos humanos o activista. En Purépecha tenemos una palabra que se llama Puchar Pamshperagua, que significa acompañante, compañía. Pamshperi, el que acompaña. Y he tenido el honor y merecido de acompañar a veces bien, a veces equivocadamente, a veces hasta está enojado al querido pueblo purépecha. Hablando de derechos humanos, recuerdo yo ahorita la propaganda de un vino italiano que tiene una uva muy sabrosa que se llama Barbaresco. Y dice, questo vino non si bebe, si morde. Este tiene tanto cuerpo que dice, este vino no se bebe, se muerde. Los derechos humanos no se dan, se arrebatan. Y aquí tenemos un ejemplo
la compañera Jennifer. Yo quisiera que te pusieras de pie, por favor, que te vean acá, por favor. Pásate, pásate. Aquí. Miren, que tenemos una chica de Tanaco, ¿eh? Que nadie le dio nada. Y el pueblo la nombró coordinadora de un consejo, ¿verdad? De un consejo autónomo que comenzó a levantar al pueblo de Tanaco. Y ahora es nuestra rectora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. No porque lo haya buscado, sino porque como mujer ha arrebatado un papel que la Comisión de Derechos Humanos y nadie de nosotros le ha podido dar. Yo quisiera que le diéramos un aplauso. Yo quisiera que, antes de seguir yo haciéndoles perder el tiempo, les dijeras un pensamiento sobre los derechos humanos como mujer. Dios mayam, menos Dios mayam, tata, cura. Pues muchas gracias, estoy muy emocionada, la verdad, vengo a acompañar al padre, no me no esperaba. Ay, padre, no puede. Gracias. ¿Ven? Los verdaderos defensores de derechos humanos, acciones, pocas palabras. Les decía que los derechos humanos hay que arrebatarlos. Si nos esperamos a que nos los defiendan, y mi respeto para todos los defensores, lo digo con mucho respeto y cariño, pues se van a tardar demasiado cuando ya está uno muerto. Es decir, cuando ya nos adquirieron. Hay derechos humanos nominales, diría yo, me voy a equivocar, pero está el derecho, lógicamente, a la vida, está el derecho a la dignidad, a la autonomía, el derecho al trabajo, un derecho que no tenemos ninguno de los que estamos aquí, que es el derecho a la seguridad. Tenemos el derecho a la justicia, que se aplica conforme a las leyes de los poderosos. Entonces, los tenemos que arrebatar, tenemos que darnos a valer. El pueblo purépecha ha comenzado un proceso autonómico para hacerse valer. Los retos son muchísimos, son muchísimos. Y yo prácticamente más he sido hasta ahorita como un testigo de descargo del pueblo purépecha. No más, tampoco. ¿Qué les diré? Cuando la vez pasada me dieron esa presea, yo dije que no la recibía para mí, sino que la recibía a nombre de las comunidades purépecha. Entonces las comunidades y de los pueblos originarios de Michoacán, entonces ellos creo que los más marginados, y conste, miren, decir marginados tiene un doble sentido. Decir marginados a los pueblos originarios, si lo decimos desde el concepto de capitalista o neoliberal, es como una mentada de madre. No, son pueblos dignos, son pueblos de una gran sabiduría, son pueblos que primero tuvieron todo el terreno, todo el territorio que les fue expoliado. Gonzalo Aguirre Beltrán les llama pueblos que viven en zonas de refugio, apelincados como las gallinas cuando viene el coyote, es decir, ya nomás en unos cuantos partecitas y poco a poco, sin que nadie se lo dé, el pueblo comienza a arrebatar los procesos autonómicos, un sistema educativo propio, un sistema universitario liberador, que representa para mí la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Entonces, yo creo que todos por naturaleza, a veces yo veo como, debemos ser luchadores, pero a veces yo veo más pisoteados todavía los derechos humanos por culpa del pecado de omisión de los morelianos, de los urapenses,
de los zamorenses, de los citadinos, ¿verdad? Que viven apelmazados, anónimos, que se pueden hacer distinguir porque tienen centavos o porque tienen títulos. En la cultura neoliberal se dice, tanto vales cuanto tienes. Yo soy muy chingón porque tengo muchos títulos, o tengo muchos billetes, o tengo esta empresa. Acá no. Acá es tipo el evangelio. No sé por qué carambas le ven ustedes tanto defecto a que sea uno cura. Les puedo contestar de dos maneras. A mucho orgullo, por una parte. Y por otra parte, cuando me empiezan a mí con esas cosas, les digo curamulas para servirte. Miren, también eso es un privilegio inmerecido. Les decía, hay más retos para luchar por los derechos humanos de la sociedad dominante, la que está plagada de individualismo, que las comunidades, el mismo término lo dice, las comunidades indígenas. Creo que la liberación, y con esto termino, la liberación de la sociedad dominante tipo el perverso Donald Trump que tenemos por aquí ahorita y de muchos otros perversos, la liberación viene de las comunidades. Asómense para que se apantallen, asómense para aprender, asómense para liberarse. Tata Dios me llamo y amén. Muchas gracias. Kashanko es que. De esta forma, agradecemos sinceramente su presencia y participación en este acto. Invitamos a consultar este y otros libros, revistas y publicaciones especializadas de derechos humanos de esta casa editorial, los cuales pueden consultarlos en la página oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán de Ocampo, en el apartado de difusión. Previo a despedirnos, pediré respetuosamente a nuestras personalidades, así como al público en general, nos permitan la toma de la foto oficial.